Hola con todos, bienvenidos una vez más a FunPolitic. Esta vez vamos a hablar de una interesante noticia internacional, que en este caso fueron las elecciones generales en El Salvador. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Pues hubieron elecciones generales, es decir, presidenciales y para la Asamblea de El Salvador. ¿Y quién resultó ganador? Pues Nayib Bukele con aproximadamente el 83% de los votos. Ellos seguido de los otros dos candidatos bueno, de ellos seguido de Manuel Flores del FMLN, Joel Sánchez de Arena y bueno, otros candidatos. Y bueno, estos dos que acabo de mencionar justamente son del FML y era Arena, que eran los dos partidos que habían dominado la política salvadoreña durante las últimas 3 décadas. Es decir, con esta victoria de Bukele, prácticamente este sistema de partidos ha colapsado. Pero bueno, esta victoria en realidad se veía muy previsible. Y entonces, bueno, Benji, ¿qué tienes que comentar al respecto? Porque prácticamente las previsiones que hacían los institutos se hicieron realidad. Entonces, ¿qué opinas al respecto? Bueno, Lía, bueno, en primer lugar, saludar al público, ¿no? Que nos está viendo, ¿no? Agradecer su sintonía. Y bueno, ahora en relación al tema, ¿no? Me parece muy importante, ¿no? Destacar que esta victoria, ¿no? Como mencionas, de Bukele, no era una victoria improvisada, ¿no? Sino era una victoria que se esperaba, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué se esperaba la victoria de Bukele? Porque como sabemos, Bukele, mediante su plan para contener a las pandillas, ha logrado reducir la violencia. Como sabemos, durante los últimos 20 años, El Salvador ha sido uno de los países más violentos y con una de las tasas de homicidios más altos de la región, lo cual implicaba que la población salvadoreña no pudiese tener una vida tranquila, una vida digna, no pudiese desarrollar sus negocios de manera eficiente, ¿no? Porque se veían amenazados ante las extorsiones de estas pandillas, ¿no? Entonces vemos cómo es que las medidas, ya sean respetando o no los derechos humanos que ha tomado Nayib Bukele, han sido eficientes, ¿no? ¿Por qué? Porque han reducido como tal la tasa de homicidios, la tasa de criminalidad dentro de El Salvador, lo cual creo que directamente se puede evidenciar justamente en los votos de las personas, ¿no? Vemos cómo es que abrumadoramente Nayib Bukele gana con un 83% frente a sus rivales, ¿no? Como ya habías mencionado, sus rivales de otros partidos, ¿no? Por ejemplo, el que habías mencionado, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, ganó con, bueno, logró obtener, mejor dicho, ¿no? Un 7% dentro de estas elecciones y el partido de Arena un 6%, lo cual equivale que hay muy pocas personas que quizás confían en estos partidos, porque como se sabe, estos partidos también gobernaron históricamente turnándose dentro de El Salvador, partidos que no generaron ningún cambio y partidos que, muy por el contrario, más que combatir la criminalidad de las pandillas que había dentro de El Salvador, la decidieron normalizar, ¿no? Lo cual generó también que cuando un outsider como Bukele llegó con propuestas innovadoras, con propuestas también del lado de la comunicación política, ¿no? Porque hay que saber, hay que mencionar que Nayib Bukele es un publicista, ¿no? Más que un político, ¿no? Ha sabido cómo vender su imagen, ha sabido cómo vender su discurso, cómo posicionarlo dentro de las redes sociales, ¿no? Y hay un punto muy interesante también, ¿no? Si bien no tenemos ahora imágenes, dejamos al público que pueda investigar por su cuenta, vemos cómo es que antes de que Nayib Bukele llegase a postularse a la presidencia más o menos por el 2017, Nayib Bukele no tenía la imagen que tiene ahora. Es decir, cuando decide postular a la presidencia, Nayib Bukele hace un cambio completo de imagen, lo que implica que Nayib Bukele en ese entonces incluso se estaba quedando algo calvo. Decidió hacerse una operación para implantarse cabello y se volvió realmente simpático y atractivo para el público, ¿no? O sea, Nayib Bukele no solamente hizo una transformación a nivel de discurso, sino también a nivel de imagen. Además, nótese también cómo es que Bukele, por ejemplo, representa a la típica familia nuclear, ¿no? Que defiende lo tradicional, ¿no? Vemos como Bukele sale con sus hijos, con su esposa, representando a la típica
familia latinoamericana, ¿no? Salvadoreña también, ¿no? Entonces vamos viendo cómo es que todos estos elementos hacen que Bukele no solamente gane sus primeras elecciones, sino también que gane estas segundas elecciones, ¿no? Sumado a lo que ya había mencionado, su lucha contra las pandillas, ¿no? No sé, más o menos, qué puedas comentarnos también, Lía, sería muy interesante escucharte, ¿no? En relación a lo que he mencionado, quizás también tienes nuevos datos, ¿no? Sería muy bueno poder escucharte. Claro, no sabía ese dato de Bukele que hace unos 10 años tenía una apariencia distinta a la de ahora, pero bueno, eso es un buen dato. Pero sí, concuerdo contigo en lo que estabas recordando de la historia de El Salvador, porque prácticamente antes eran años de control y extorsión por parte de bandas, que en este caso eran la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 y que si bien ha habido una disminución en cuanto a la tasa de homicidios, la cuestión también está en el enfoque, en cómo lo enfrenta, porque prácticamente lo que se ha permitido en El Salvador es que la policía pueda tener la facultad de detener a cualquier persona de la que se sospeche o de la que se afirme sospechar que tiene vínculos con estas pandillas. Entonces, esta consecuencia que ha ocasionado que más de 70.000 personas, que prácticamente es el 8% de la población masculina joven, ha sido arrestada y casi ninguno ha tenido los juicios adecuados. Y bueno, el debido proceso se supone que es un principio democrático, bueno, de cada persona que tiene, de cada persona, el debido proceso. Y por eso es que El Salvador hoy en día tiene una de las más altas tasas de encarcelamiento a nivel mundial. Y así construyeron el CECOT, que es el Centro de Confinamiento del Terrorismo, que bueno, prácticamente es una de las medidas más populares de Bukele en cuanto a su primer gobierno, que hay varios países que lo quieren imitar, que por ejemplo está el caso de Ecuador, que bueno, con su crisis de seguridad y el aumento del crimen organizado, el presidente anunció que construiría prisiones a tierra con la misma compañía que hizo el SECOT, que construyó el SECOT. Y bueno, también Bukele, por su parte, tomó medidas en cuanto al Poder Judicial, es decir, tomó el control del Poder Judicial, porque la Constitución de El Salvador destaca que un presidente no puede postularse para la reelección, pero lo que hizo Bukele fue que hace 2 años destituyó a jueces de la Corte Suprema y colocó a su lugar a personas afines que prácticamente lo que han hecho es reinterpretar la Constitución salvadoreña para que se permita a alguien, que en este caso es él, optar a un segundo mandato de manera consecutiva. Y entonces por eso la Corte Suprema de Justicia en 2021 hizo eso, que declaró que un presidente sí puede cumplir hasta 2 mandatos presidenciales consecutivos. Y bueno, prácticamente esto es algo que, bueno, no se había visto hace mucho tiempo en América Latina como tal. Diría que en los últimos 30 años no ha habido un colapso de sistemas de partidos políticos como tal en América Latina. Y es interesante también ver la historia, porque como tú decías y como decíamos al inicio, el FML y el ARENA prácticamente son los dos partidos políticos que dominaban El Salvador desde el fin de la guerra civil en El Salvador, porque sí, El Salvador atravesó una muy dura guerra civil, y en las últimas 3 décadas lo que ocasionó fue que aparecieran un outsider como Bukele, que prácticamente lo que ha hecho es colapsar este sistema con un discurso que tiene, digamos que tiene algo de doctrina de seguridad nacional, pero con un nuevo disfraz. Esa es mi opinión al respecto. Me parece muy interesante lo que has mencionado, Elia, pero principalmente en relación al tema de los partidos, ¿no? Si analizamos el tema de los partidos políticos en América Latina, ¿no? Pero bueno, en este caso en El Salvador, vamos a ver cómo es que estos partidos gobernaron de manera histórica, ¿no? Pero realmente no generaron cambio alguno, ¿no? Vemos cómo los partidos principalmente se empecinaban, ¿no? En esta lucha
ideológica, ¿no? Tú eres de izquierda, tú eres de derecha, yo aplico esto, yo me opongo a esto, ¿no? Bukele no solamente viene con un discurso de voy a solucionar las cosas, ¿no? Sino Bukele viene también con un discurso anti-ideologías, ¿no? Antisistema, ¿no? Viene diciendo, a mí no me importa si son de izquierda o de derecha, pero lo que yo quiero es solucionar las cosas dentro de El Salvador. Las medidas que voy a tomar van a ser las siguientes, ¿no? Utilizar a las fuerzas de seguridad para controlar la delincuencia, ¿no? Que en primer lugar también es importante destacar, ¿no? Que Bukele ha sido un estratega más que un político, ¿no? ¿Por qué? Porque en primer lugar, ¿cómo es que Bukele logra controlar a las pandillas, ¿no? ¿Cómo es que logra identificar dónde se encuentran las pandillas para luego capturarlas? Esto principalmente comienza cuando Bukele asume el gobierno, ¿no? Como se sabe, hay muchas acusaciones que se le hacen a Bukele de pactar con las pandillas. Y bueno, yo creo que en realidad Bukele sí llega a pactar con las pandillas, ¿no? Pero Bukele llega a pactar con las pandillas para poder identificar dónde es que estas pandillas se encuentran. O sea, es decir, dónde se encuentran las casas de seguridad de los pandilleros, identificar la estructura criminal dentro de las maras, conocer dónde se encuentran los principales líderes, cuáles son sus rutas, por ejemplo, de escape, cuáles son las rutas que ellos utilizan para cometer sus fechorías, ¿no? Y hace un barrido completo, una investigación completa de cómo es que se estructuran estas pandillas, ¿no? Para luego, cuando ya tenía el poder suficiente para tomar quizás otros poderes, realizar una toma completa de los poderes dentro de El Salvador, ¿no? Para recién aplicar su plan. Y bueno, como vemos, ha logrado ser efectivo, ¿no? Ahora, hay un punto quizás también como dato curioso, ¿no? Que Bukele no siempre bueno, no siempre estuvo dentro de este espectro político quizás más populista, más de centro, anti-ideologías, ¿no? Porque recordemos que, como habías mencionado, Bukele había sido también alcalde de El Salvador, es decir, de la capital de El Salvador. Cuando fue alcalde de El Salvador, Bukele no formaba parte del partido actual, ¿no? El que ha fundado Nuevas Ideas, ¿no? Sino formaba parte del Frente Farabundo Martí, es decir, un partido de izquierda, ¿no? Incluso en declaraciones de más o menos el 2013, Bukele menciona, ¿no? Que él es un izquierdista radical, ¿no? Entonces ya se va viendo también cómo es que Bukele evoluciona, ¿no? Alrededor del tiempo, ¿no? Ahora, por ejemplo, también si nos remontamos justamente a estos antecedentes de Bukele, ¿por qué es que Bukele decide fundar su nuevo partido? Porque Bukele, o sea, dentro de este partido ya de izquierdas, Bukele era altamente popular. Lo que pasa es que dentro del partido muchas personas van viendo cómo es que Bukele va tomando y ganando un mayor protagonismo, lo que genera que múltiples cuadros del partido decidan expulsarlo del partido acusándolo de algunos casos de corrupción dentro del partido, ¿no? Es claramente una estrategia para eliminar a un rival potente que probablemente iba a hacerse con el partido. A raíz de eso, Bukele ve, ¿cómo se llama? Esta acción como un problema, ¿no? Lo cual genera ya que desarrolle todas estas ideas que tiene, ¿no? Ni izquierda ni derecha, decide fundar su propio partido y como sabemos, él es un publicista, tiene una empresa de publicidad, decide utilizar todos estos elementos de la publicidad para hacer su campaña política y bueno, ahí aparece, ¿no? Bukele como un outsider, ¿no? Una nueva presencia, nuevas ideas, luchando contra todo lo ya establecido, ¿no? Y bueno, no sé más o menos qué opinas acerca de esto, Lía, qué te gustaría quizás aportar más para poder continuar con el video, ¿no? Claro, justamente veía en el país que habían hecho una entrevista a uno de los presentes cuando Bukele era parte del FMLN y él decía, bueno, el chico decía algo así como, él era un lobo y nosotros las ovejas, solo que entonces no lo sabíamos. Y sí, prácticamente él era parte del FMLN, salió, postuló la presidencia, fue alcalde de un pueblo, luego formó su nuevo partido, pero su popularidad se gestó a partir de esa alcaldía que él asumió. De hecho, era un alcalde muy popular,
las personas de ahí hasta ahora lo recuerdan, e inclusive creo que habían construido algo alusivo a él, si mal no recuerdo. Y también, bueno, él veía el tema de la seguridad en ese pueblo. Y bueno, prácticamente eso, y que queda ver qué es lo que hace Bukele en su segundo mandato, porque ya es su segundo mandato, ahora que prácticamente su partido ocupa 58 asientos del Parlamento. Entonces va a tener mayor control político, va a tener mayor control de las decisiones legislativas, va a ser más rápido ese proceso, por lo cual abre más puertas a un gobierno más vertical, en cierta manera. Y, pero que era el lado de la población, porque justo veía en una entrevista en The Economist que hay personas que si bien están a favor de la efectividad en cuanto a la tasa de criminalidad, por ejemplo, la tasa de homicidios del país, sí muestran ciertas preocupaciones, sí muestran ciertas diferencias en cuanto al método, pero el método en cuanto a cómo es que pasa una persona a un proceso de enjuiciamiento. Porque ahora lo que se está haciendo en Salvador es hacer juicios colectivos, o bueno, este sistema que se está adoptando de juicios colectivos, con lo cual hay personas que puede que tengan la posibilidad de ser inocentes realmente, pero por la sospecha han sido arrestados y lamentablemente no han tenido lugar el debido proceso. Entonces, hay familiares que en una entrevista que realizó The Economist a ellos que justamente hablan sobre eso, y lo que yo me pregunto es que si eso podría ser un problema para él en adelante, si es que, claro, esto se agranda. Y también el tema de la economía del país, que es importante porque una medida efectiva en seguridad viene consigo con nuevos desafíos. Si uno se completa, se va por el lado económico y lo cierto es que El Salvador tiene tareas que realizar en ese aparato. Entonces está por verse si la popularidad de Bukele se va a mantener en su segundo mandato, si se va a enfocar plenamente en el tema de la seguridad o si ya va a abarcar otros escenarios que también incumben a El Salvador. Entonces, ese sería mi análisis al respecto en cuanto al futuro, sobre todo. Muy bien, Lía. Bueno, mencionabas un punto importante que era el de los presos, ¿no? Hay presos inocentes claramente, ¿no? Este Bukele, si bien ha decidido arrestar a la gran mayoría de criminales, ¿no? Claramente también se ha podido equivocar, ¿no? Y él claramente dice que hay un margen de error dentro de todas las personas que han sido capturadas, ¿no? Claro, esto aquí es, ¿cómo se llama? Imposible de saber cuántas personas inocentes han sido capturadas, se encuentran dentro de las cárceles, ¿no? Y claramente es un problema, ¿no? Que sí se debe solucionar y Bukele había mencionado, ¿no? Dentro de lo que viene a ser su discurso de campaña, que iba a buscar las medidas para justamente hacer que estas personas inocentes salgan, ¿no? Sin embargo, también la cuestión es que estas personas inocentes ya están sufriendo dentro de las cárceles, ¿no? O sea, están siendo apresadas sin ser culpables, ¿no? Entonces ya veremos cuáles son las medidas que toma el gobierno, quizás una indemnización, quizás buscan algunas alternativas para pues cubrir, ¿no? Los daños que le han hecho a estas personas, ¿no? Que son inocentes, ¿no? Pero también hay un punto muy importante que me parece fundamental, ¿no? ¿Qué pasa quizás con los pandilleros que, por ejemplo, no han cometido ningún delito, o bueno, visiblemente, ¿no? Pero forman parte de la estructura, ¿no? Deberían o no ser detenidos, ¿no? Porque como se sabe representan una amenaza también para el propio Estado, ¿no? O sea, a pesar de que no haya cometido aún ningún delito, nadie haya visto que haya cometido ningún delito, probablemente vaya a cometer algún delito, ¿no? Porque claramente ya ha sido formado dentro de este espacio malvado, ¿no? De las pandillas, ¿no? El otro punto que mencionabas, el tema de la economía, me parece fundamental, ¿no? Como tú dices, es un nuevo reto para el gobierno de Bukele durante este segundo mandato, ¿no? Como vemos, ya ha solucionado el problema parcialmente, ¿no? Y de manera exitosa de la inseguridad.
pero ahora tenemos otros problemas, como por ejemplo la cuestión económica, ¿no? La cuestión de cómo es que El Salvador también se va desarrollando en temas de infraestructura, educación y otros temas más, ¿no? Ahora, por ejemplo, es importante mencionar cómo es que El Salvador, ¿no? Ha decidido, bueno, ha comunicado, mejor dicho, al Banco Mundial que no publique los avances y las proyecciones de cómo le va a ir a la economía salvadoreña, ¿no? Esto indica varias cosas, ¿no? Que Bukele busca quizás encubrir ciertas cifras negativas, ¿no? O uno no sabe, ¿no? Pueden que también sean positivas, ¿no? Pero dentro del análisis es mejor ir al punto negativo, ¿no? ¿Por qué no se muestran estas cifras? ¿A qué le teme Bukele? Y bueno, claramente va a ser una de las debilidades de Bukele el tema económico, ¿no? Ahora que ya ha controlado el tema de la seguridad, es mucho más probable también que la propia sociedad vaya por el tema económico, ¿no? Porque como se sabe, el problema fundamental de El Salvador era la inseguridad. Ahora que ya se ha solucionado, muchas personas están pudiendo abrir sus negocios, están pudiendo tener una vida mucho más tranquila, ¿no? Y como sabemos, ya las preocupaciones ya no se van a ir por los pandilleros, ¿no? Sino cuánta inflación hay, y la educación está mejorando o no, lo cual va a generar que el gobierno de Nayib Bukele se enfrente a estas situaciones. Ahora, si el gobierno de Bukele no responde de manera adecuada, también va a sufrir de presiones por parte de la sociedad misma, ¿no? Ahora veamos qué tan fuerte vaya a ser la reacción de Bukele, ¿no? Quizás continúa con la publicidad o como algunos analistas europeos, ¿no? Críticos de Bukele mencionan que pueda volverse un presidente autoritario, ¿no? Y él incluso había mencionado en un tuit, ¿no? El dictador más cool, ¿no? Del mundo, haciendo mofa de apelativo que le habían dado los medios críticos, ¿no? Ahora, yo como síntesis daría que Bukele se enfrenta a una situación compleja en materia económica, en materia también, por ejemplo, de el desarrollo del Salvador, ¿no? Sin embargo, ya creo que ha solucionado una problemática básica y fundamental que era la piedra en el zapato de un país como El Salvador, ¿no? El tema de la criminalidad y la delincuencia, ¿no? Ahora solamente toca esperar, ver cómo es que vaya a ser el crecimiento de El Salvador, cómo es que se va a relacionar también quizás con los países vecinos, ¿no? Y bueno, también como último punto para agregar, vamos viendo cómo es que esta doctrina Bukele se va expandiendo en gran parte de los países de América Latina, ¿no? Como me habías mencionado, en el Ecuador, ante la ola de criminalidad, el presidente Daniel Noboa había estado ideando un plan Fénix, ¿no? Se dice que al enterarse los grupos criminales, las organizaciones criminales dentro del Ecuador, decidieron generar toda esta crisis, ¿no? Temiendo una posible situación similar a la que sucede dentro del Salvador, ¿no? Ahora también vamos viendo, por ejemplo, en el Perú, cómo es que algunos candidatos van diciendo o van relacionándose, ¿no? Con Bukele, ¿no? Como el nuevo Bukele, el que viene a calmar la situación del Perú, ¿no? Teniendo en cuenta también que el Perú se enfrenta a una fuerte ola de criminalidad proveniente del extranjero, ¿no? Vemos cómo es que han venido organizaciones criminales no solamente venezolanas, ¿no? Sino también colombianas, ecuatorianas, ¿no? Producto justamente de esta situación que sucede dentro de la región, ¿no? Un Ecuador convulso, una Venezuela en crisis, ¿no? Vemos cómo es que no solamente la gente de clase media se ha ido, ¿no? Sino también los delincuentes también han migrado, ¿no? Ante la falta de una economía estable, ¿no? Ante la falta de, ahora, ¿qué voy a robar? O ¿a quién extorsiono, no? Porque si no tienen dinero, ¿cómo los extorsiono, no? Entonces vamos viendo todos estos temas, ¿no? Y pues la ideología Bukele claramente se está expandiendo, probablemente vayamos a ver otros casos de mini Bukeles dentro del Salvador, ¿no? O candidatos que emulan a Bukele en nuestro continente, ¿no? Y bueno, eso sería como que mi análisis final, Lía, te escuchamos. Sí, ese también es todo por mi parte y interesante también la parte de la influencia que me había olvidado, que cómo esto va a influenciar a los países vecinos, qué voces en Ecuador, qué voces en Perú, en Argentina se podría decir. Entonces, este desenvolvimiento va a ser importante para el futuro político de América Latina como tal. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias a todos los que han visto el video.
suscríbanse y nos pueden poner en los comentarios si es que quisieran que comentemos sobre otro tema de actualidad y todo ello. Y estén en el canal que van a haber varias novedades en los próximos días. Entonces, eso es todo. Hasta luego.